Grabar. Saludos a todos, sean bienvenidos familia. Estamos hoy en la continuación de la lectura en el Jardín de la Fe. Eh, Decirles que ya hemos habilitado el canal de YouTube donde pueden visualizar todas las clases que estamos dando a lo largo de la semana. Eh, Les pasaré ahora por el grupo de WhatsApp la información para ingresar al YouTube. También les pasaré la información de las redes sociales para que compartan por ahí, para que escriban todo lo que puedan, para seguir interactuando y que la comunidad siga creciendo. Besra Hashem. Les recuerdo que estamos en la página 33 en el primer capítulo que se llama Fundamentos de la Fe. La clase anterior estuvimos leyendo una historia muy importante, muy interesante, donde nos explicaba que Moshe, mientras que se dirigía a encontrar con Kadosh Baruj Hu en la zarza, se encontraba también al mismo tiempo con una imagen muy interesante de unos hombres bueno, un hombre que llegaba a una fuente con un maletín lleno de dinero y ese dinero se le quedaba. Él se iba, venía otro hombre, tomaba agua de la fuente, encontraba el dinero y se lo llevaba. Luego un tercer hombre venía a tomar agua, que no sé si era una mochila o una cartera, no recuerdo bien ahora, pero bueno, una cartera sí. Y luego este tercer hombre llegaba, tomaba agua y el primero llegaba y le reclamaba a esta persona. La riña era tan fuerte que al final el primer hombre mataba al tercer hombre que no era culpable aparentemente del robo de la cartera. Y Moshe pregunta a Kadosh Baruj Hu por qué esta imagen y donde le dice que todo lo que ha visto está supervisado por el creador y que todo lo que ha visto es justo, que el primer hombre se había robado ese dinero, se lo había robado al segundo hombre que lo encuentra y que el tercer hombre que llegó había matado al padre del primer hombre. Entonces, de manera que lo que nos cuenta la historia es que Kadosh Hu hizo que todo esto aconteciese para que hubiera justicia en el mundo y que de esa manera también pasa en nuestro día a día, donde parece que ciertas circunstancias em, son incomprendibles e injustas. Tendemos a decir que son injustas, pero lo que nos quiere decir esta analogía en la lectura anterior era que eh, no entendemos nada. Lo que parece muchas veces no es, ¿no? La apariencia engaña. Y a veces creemos que algo que parece completamente injustificado no es bueno, pero al contrario, puede ser la justicia divina o seguramente la justicia divina interactuando con la naturaleza. El título que tenemos hoy es Cumplir tu misión. Procedo. Cada hombre llega a este mundo con una misión. Su vida en este mundo no es una vida de permanencia, sino que empieza y termina según la corrección de su alma y su misión en la vida. Cuando una persona muere, de cualquier manera que sea, su muerte proviene de una ordenanza del Creador. Exactamente en el momento y en la forma que Él determinó. Alguna persona viene a este mundo para vivir 70 años, otra para vivir 20 años y otra solo para vivir 5 años. A uno le fue decretado que no cumpliría sus días, mientras a otros se le agregarán más años de vida. Hay muchas diferencias entre un caso y otro. Cálculos celestiales, ocultos, derechos y deberes, encarnaciones anteriores y más. Hay almas que llegan a corregir algo muy específico y enseguida después que lo hacen, dejan este mundo y vuelven a su lugar en el paraíso. Generalmente después de la muerte de estos seres, la gente que les conoció se da cuenta que eran excepcionales, casi sin inclinación al mal, muy amables y delicados. Por eso no tenemos que sorprendernos cuando vemos jóvenes que nunca pecaron, fueron especialmente buenos e introspectivamente murieron. Es que simplemente completaron lo que vinieron a corregir. ¿Ah? Debemos saber que existe una regla espiritual muy importante. Donde la mala inclinación se intensifica sobre el hombre, allí mismo está la corrección de su alma.
Por lo tanto, el hecho que aquellas personas fueron tan buenas y especiales, casi sin malas inclinaciones y especialmente bondadosas, indica que vinieron a este mundo únicamente para una muy específica corrección del alma. Mientras que la mayoría de la gente, como vemos a nuestro alrededor, está llena de malas inclinaciones, lo que demuestra que vinieron a corregir muchas cosas. Es muy claro este pasaje porque podemos entender, ¿m?, que Kadosh Baruj Hu ha destinado la vida del hombre desde que viene a este mundo, si son meses, 5 años, 10 años, 20 años, 30 años, 100 años, lo que el hombre vaya a vivir está determinado por Kadosh Baruj Hu y también cómo este hombre va a morir. También nos está especificando este pasaje que entonces la mala inclinación se intensifica en nuestra vida o se muestra muy fuerte en aquellas cosas que nosotros vinimos a corregir. Y cuando una persona Ay, es pues sí. muy buena, es muy bondadosa, es muy fuerte en diferentes actos de caridad, que hacen ¿Y qué ciertas es cosas lo que nosotros que- no, ¿verdad? el Es teléfono? porque ha venido a corregir Ah, no veo. específicamente algo. Y con esto la mala inclinación se intensifica en eso y si el hombre logra corregirlo, partirá pronto de este mundo. También nos dice que aunque existen ciertos años establecidos para la vida del hombre, estos años van a depender de un cálculo celestial. Algunos se acortarán y otros se extenderán un poco más de acuerdo a las condiciones de la vida del hombre. Esto, desde luego, nos está haciendo a nosotros entender que tenemos un propósito específico en este mundo y debemos encontrar cuál es la razón por la que tenemos este propósito y cómo cumplirlo en nuestras vidas. Por eso, invitarlos a que no dejen que el tiempo pase sin entender cuál es su misión, que no dejen que los días pasen llenos de amargura, llenos de tristeza, días banales, sin corregir su alma. Concéntrense en entender el mensaje que Kadosh Baruj Hu desea enviarles a ustedes a través de las distintas circunstancias, a nosotros, me incluyo, a través de las distintas circunstancias que estamos viviendo. No nos enfoquemos en lo que nos pasó, sino en la razón por la que esto nos pudo haber pasado, entendiendo desde luego que la supervisión divina desea que nosotros hagamos corrección. No es un castigo, ya lo veremos más adelante, sino que es el deseo de la supervisión divina que nosotros corrijamos nuestro camino para así perfeccionar y rectificar nuestra alma. Seguimos con otro título, El depósito. Una verdadera historia cuenta acerca del gran sabio conocido como el dueño del milagro. En un día festivo murieron los dos hijos del sabio, sin que él lo supiera. Su esposa era una mujer muy creyente, y cuando encontró a sus dos hijos muertos, subió sus cuerpos al desván, los cubrió con una sábana y lo guardó en secreto. Ella se regocijó con su marido y no le dijo nada mientras él pensaba que ellos habían salido de la casa. Solamente al finalizar el solemne día, cuando el sabio se dio cuenta que no había vuelto, le preguntó, que no habían vuelto, le preguntó a su esposa, dime, ¿dónde están nuestros hijos? Su esposa eludió su pregunta y no le contestó nada claro hasta después que cenó. Solamente entonces le dijo, sabio, tengo una pregunta. Pregunta, querida esposa, le dijo, hace tiempo alguien dejó en mi poder algo en depósito y ahora vino a recogerlo. ¿Qué tengo que hacer? Le contestó el sabio, esposa mía, es muy simple. Quien tiene un depósito en su poder lo tiene que devolver a su dueño. Ella lo tomó de la mano, conduciéndolo al desván y le mostró a sus dos hijos acostados, muertos. El sabio empezó a llorar con mucho dolor. Ella le dijo, sabio, ¿no me dijiste que quien tiene en su poder un depósito lo tiene que devolver? Inmediatamente dejó el sabio de llorar y dijo, Dios ha dado y Dios ha quitado. Sea el nombre de Dios bendecido. Citando al libro de Job, capítulo 1, versículo 1. Con sabiduría la esposa le dio consuelo y reflexión y fue digna de lo que dice el versículo en Proverbios 31:10. Mujer virtuosa, ¿quién puede hallarla?
Se cuenta de otro antiguo sabio que perdió a sus 10 hijos y andaba con un diente de un 10.º hijo en su mano. Él solía consolar a los afligidos diciéndole, este es un diente de mi 10.º hijo que murió. Miren que yo perdí a 10 hijos y estoy sonriendo y alegre, pues entiendo que este mundo no es el esencial. Estas almas que fueron mis hijos simplemente completaron la corrección de sus almas y su misión en este mundo temporal. ¿Por qué hay que estar tristes? En verdad, ellos están gozando en el paraíso, donde todo es completamente bueno. Somos nosotros los que todavía necesitamos esforzarnos aquí en este bajo mundo para completar nuestra misión, por la cual llegamos aquí. Muchos más sabios, justos y hombres piadosos pasaron pruebas parecidas u otras, y todos saben que fueron completamente justos y rectos. La muerte es la heredad de todos, sin que tenga nada que ver con la rectitud del hombre. Y como ya han dicho los sabios, si Moisés murió, ¿quién no morirá? Cuando vemos o escuchamos de una persona que murió joven, todos nos estremecemos frente a la realidad de la muerte. Pero en verdad deberíamos estremecernos y despertarnos mucho más cuando vemos un hombre que muere viejo, en lo máximo de su vida. ¿Por qué? Porque cuando muere una persona joven, eso no demuestra nada, ya que es un caso extraño. Y todavía podremos pensar que a mí no me pasará. Pero cuando muere un anciano, esto demuestra en forma inequívoca que al final todo hombre morirá. Esto debe despertar a cada uno de nosotros para que no pasemos toda nuestra vida adormitando en este mundo. No sé si alguien quiere comentar algo, preguntar algo sobre este tema que es muy especial. Ok, Bueno, yo diría que está más que claro, está muy implícito todo. Y bueno, entender que tenemos un propósito y que en cada circunstancia siempre hay una corrección que hacer, por muy difícil que parezca. así es. Muchas gracias por el inciso. Perfecto. Continuamos. Digamos, acceso. Siguiente título. No olvidarse del mundo venidero. A veces una persona que comienza a andar por el camino de la fe recibe un golpe y se pregunta, ¿por qué justamente ahora que comencé a conducirme según la voluntad divina, recibo semejante golpe? Ahora que empecé a esforzarme, a cumplir los preceptos divinos, ¿esta es la fe y su recompensa acaso? ¿O vemos a alguien que comenzó a ir por el camino recto y de pronto le sucedió una desgracia y preguntamos, ¿qué es esto? ¿Cómo puede ser? Ahora que se esforzó en cumplir con la voluntad del Creador, lo apropiado era que viviera muchos años y sorpresivamente muere. Muchos preguntan sobre los grandes desastres y tragedias mundiales como el Holocausto. ¿Cómo permitió el Creador que le sucediera algo así a tantas personas? Y entre ellos miles y miles de justos y piadosos que cumplieron con su voluntad. Todas estas preguntas surgen porque la gente se olvida que este mundo no es lo esencial y que el hombre viene acá en una misión. Si nos acordamos que existe un mundo venidero y que el hombre viene a este mundo para cumplir una corrección espiritual, se terminarían todas las preguntas. Seguimos al siguiente título, la corrección del alma. La creencia en el mundo venidero es la base de la auténtica fe. Muchos de los enigmas de la vida reciben un sentido completamente distinto cuando se entienden, cuando se entiende que la existencia del hombre en este mundo es solo una parte de un completo camino que ha empezado mucho antes de su nacimiento y que seguirá mucho después de su muerte. Aquí una verdadera historia que ejemplifica esto de una forma maravillosa. En una piadosa comunidad hubo un caso que conmocionó a toda la ciudad y despertó muchas cavilaciones y preguntas sobre los caminos del Creador, tanto entre los mayores como entre los pequeños. Una joven señorita
hija de una de las familias más importantes de la ciudad, se casó con un devoto comerciante, quien era un gran benefactor y columna central de la comunidad. Los primeros años del matrimonio fueron bendecidos con felicidad, abundancia e hijos. La esposa se conducía con mucho recato y se ocupaba con diligencia de la crianza de los niños, recitando los salmos y ayudando a los pobres de la ciudad. El marido viajaba por negocios por todo el país, al mismo tiempo que establecía horas fijas de plegaria y estudio para su servicio al Creador. Sus muchos actos de beneficencia se extendieron sobre varios pueblos y miles de pobres gozaron de los beneficios de su generosa mano. Sorpresivamente, una desgracia cayó sobre los habitantes de la ciudad. ¿Dónde? Justamente en la casa de la piadosa pareja. En la casa donde salió caridad y bondad. Justamente a ellos les pasó una desgracia estremecedora. Su hijo de 3 años fue violentamente asesinado por un borracho desconocido. La ciudad entera estaba conmocionada por el terrible caso. Miles de personas, entre ellas importantes y famosos sabios y líderes espirituales, entraron y salieron de la casa para consolar a los dolientes padres. Muchos hicieron preguntas, pocos las expresaron a viva voz. ¿Acaso esta es la recompensa a esta piadosa pareja por todas sus buenas acciones? ¿Por qué el Creador le hizo una cosa así? ¿Por qué en una forma tan violenta? También un resentimiento sobre los caminos del Creador se infiltró en el corazón de algunos ciudadanos, un rencor que debilitó y confundió su fe y se alejó del servicio del Creador. La pareja reaccionó frente a este hecho con fe completa, resignación, aceptando el decreto divino con amor y siguiendo con su recto estilo de vida. Pero no pasó mucho y otra desgracia cayó sobre ellos. Un terrible rumor se expandió por la ciudad. El justo y modesto comerciante había caído muy enfermo y los médicos estaban preocupados por su vida. Inmediatamente, en toda la ciudad se organizaron rezos públicos y lectura de los salmos para su bienestar. El joven comerciante era amado por todos. Muchos se habían beneficiado con su generosa mano. Pero no solo eso, él era uno de los principales de la comunidad, responsable de muchas instituciones de caridad y beneficencia. Con toda razón, los rezos salieron del fondo del corazón y los lamentos partieron los cielos. Más y más gente seguía llegando para rezar. Cuando cundió la noticia que los médicos lo desesperaron y no le dieron más que una semana de vida. El sabio de la ciudad, que era un gran justo y erudito, declaró: eso no sucederá jamás. No le ocurrirá a este hombre piadoso ningún mal. Enorme fue la desilusión de los ciudadanos y muy grande fue su dolor y pena, cuando después de unos cuantos días falleció el joven comerciante. En el comienzo de su vida, él, cuya vida fue dedicada a hacer el bien y a la benevolencia, tenía 35 años y la joven viuda que perdió su respaldo, su fuente de vivacidad y alegría, no sabía cómo calmar su profundo dolor. Todos sintieron la gran pérdida y muchas preguntas llenaron sus corazones. ¿Por qué fue llevado de este mundo un hombre tan bueno y justo? ¿Por qué no ayudaron tantas plegarias que se rezaron a su favor? ¿Y cómo pudo ser que el justo sabio de la ciudad decretó que viviría y a pesar de todo falleció? Pasaron unos años. Un viernes por la noche, el hijo casado de la joven viuda vino a saludarla como una feliz fin de semana. La madre trató de sonreír, pero a su pesar las lágrimas empezaron a fluir de sus ojos. Madre, suplicó su hijo, ya pasaron varios años. Basta de lágrimas. Debe haber un límite de tiempo para lamentarse. El que prolonga su pesar demasiado es poseído por él. Somos en verdad creyentes ¿qué sabemos nosotros de los cálculos del Dios Todopoderoso? Ciertamente todo lo que el Creador hace es todo para bien. Por favor, mamá, nos causas mucho dolor a todos y también el alma de papá, que en paz descanse, ciertamente Él quiere que sigas con tu vida.
He aquí que ya hace unos cuantos años que te proponen una excelente persona para desposarte y todavía estás dudando. Querida madre, debes fortalecerte en la fe, estar alegre con lo que tienes y continuar adelante. La joven viuda respiró profundamente. Basta, decidió en su corazón. Es suficiente con el dolor, suficiente con la incredulidad. ¿Acaso soy más misericordiosa que el Creador? Todo lo que el Creador hace es para bien. Desde ahora me esforzaré en estar alegre. Así pensó la viuda en el fondo de su corazón. Y verdaderamente ese fin de semana estuvo mucho más alegre y sonriente. Sus jóvenes hijos respiraron con alivio. Por fin, mamá sonríe con verdadera alegría, sin lágrimas que resplandecen en los extremos de sus ojos. Mamá vuelve a sí misma. Nuevamente nos da fuerza y estímulo. Ellos estaban necesitados de ese cambio como aire para respirar. Otro fin de semana de pena y tristeza los hubiera quebrado mental y espiritualmente. Esa noche, por primera vez en varios años, se acostó la joven viuda en su cama con el corazón liviano y con alegría. Por primera vez en mucho tiempo se durmió con una sonrisa en los labios. La primera vez que en muchas noches se acostó con tranquilidad, sin dar vueltas en la cama y sin pensar en su fallecido marido, en su sonrisa y en las buenas palabras que él le solía decir. Algo que le fue arrancado de su corazón, algo que le faltaba a su alma, le volvió la emuná. He aquí que un sueño tuvo. Ella se ve parada en un hermoso jardín, iluminado con una agradable luz. Aroma no de este mundo subió hasta su nariz y entendió que estaba en el Gan Edén, en el paraíso. Entre los árboles del jardín distinguió la figura de un hombre anciano, con un noble rostro todo iluminado. Él se acercó a ella y le preguntó si quería encontrarse con su fallecido marido. Ella aceptó con un movimiento de cabeza y él la guió hacia un enorme salón repleto de justos, sentados y escuchando apasionadamente una lección de un joven maestro. Al finalizar la clase, el joven se aproximó a ella y aquí era su marido. Mi querido marido, se levantó con emoción. ¿Por qué me dejaste solo en los mejores años de mi vida? ¿Cómo es que eres un maestro enseñando aquí en el Gan Eden? Fuiste un simple comerciante, no un maestro espiritual. ¿Cómo llegaste a esto? Su marido sonrió y le dijo, debes saber que en mi preexistencia fui un gran erudito y maestro espiritual, solo que nunca contraje matrimonio. Cuando ascendí a mi lugar en el paraíso, objetaron que es imposible que permanezca allí sin haber cumplido el primer precepto. Fructificaos y multiplicaos. Génesis 1:28. Por eso volví a una nueva encarnación para casarme y engendrar hijos, criarlos en el camino de la fe y sustentarlos. Y así fue. Descendí al mundo para casarme contigo y procrear hijos. Cuando cumplí el precepto y cumplí con la corrección de mi alma, no había ninguna razón para quedarme en el mundo inferior, y por eso morí. Ahora, como ves, estoy gozando de la recompensa por mis buenas acciones y mi servicio al Creador. Pero tantas plegarias y rezamos por ti, y el sabio de la ciudad decretó que no morirías. ¿Por qué no sirvió? Preguntó la joven mujer. Le contestó su marido. Todas las plegarias que rezaron fueron todas aceptadas. Algunas me sirvieron para llegar al lugar donde hoy estoy. Algunas fueron usadas para ayudar a nuestra comunidad y salvarla de duros edictos. Pero puesto que no tenía ningún otro rol para cumplir en el mundo, no había ninguna posibilidad que me quedara. Y por eso tampoco ayudó el decreto del sabio. Pero tú todavía tienes mucho más que hacer en el mundo. Debes casarte por segunda vez y engendrar más hijos. Debes también atender a nuestros hijos. Todavía no terminaste tu misión. Tienes que esforzarte y continuar adelante para cumplir tu rol y tu objetivo final. Y nuestro hijo preguntó, ¿por qué murió nuestro pequeño hijo? Le contestó, nuestro pequeño hijo fue el alma elevada de un piadoso justo. En su preexistencia fue raptado de su cuna y llevado a un lejano lugar donde una mamá malvada le dio de mamar.
Luego fue rescatado de sus raptores, creció y se transformó en un eminente justo. Cuando murió, quisieron colocarlo en una alta posición en el paraíso, pero el tiempo que mamó de la mujer malvada manchó su pura alma. Por consiguiente, lo descendieron nuevamente al mundo en una nueva encarnación, para que mamara de una mujer justa. Tú fuiste la elegida para este privilegio, por tu modestia y rectitud. Pero, ¿por qué murió de una forma tan espantosa? Se lamentó acordándose de la terrible visión de su hijo en las manos de un borracho desconocido. Le dijo su marido, nuestro querido hijo tenía que morir de cualquier manera en esta visita que cumplió su misión en el mundo. Al mismo tiempo que debía partir del mundo, se decretó un terrible castigo celestial sobre los habitantes de nuestra ciudad, un castigo de matanza y persecución por los muchos delitos cometidos por la gente. Puesto que de una manera u otra llegó su momento de salir del mundo, aceptó el alma de nuestro hijo morirse en una forma peculiar para expiar los pecados de toda la gente de la ciudad, salvando así a muchos adultos y niños de extrañas muertes y tormentos. Por supuesto que para una noble alma como la suya era un gran privilegio, y también por eso ascendió a un tan alto grado en el paraíso, que ningún ser tiene permiso para verlo salvo yo, que soy su padre. También tú, cuando llegará el momento, tendrás el privilegio de estar en su cercanía por la aflicción que pasaste. Después agregó, debes saber, solo porque te esforzaste con alegría, me dejaron revelarme a ti. Durante el tiempo que estabas pesarosa, había sobre ti una gran acusación y casi perdiste a tu segundo hijo. Todos mis pedidos de revelarme no fueron aceptados. Se calló unos segundos y después dijo con voz suave, yo cumplí la corrección de mi alma, pero tú tienes mucho más que hacer en la vida. Ve, cásate con el candidato que te fue propuesto. Continúa tu vida con alegría. Lástima por el tiempo precioso que estás perdiendo. Continúa con la corrección. Vete en paz. Go. Su marido desapareció de sus ojos y ella despertó de su sueño. El mundo le pareció nuevo y hermoso. Ahora comprendió lo que debía hacer, pero sobre todo entendió que todas las preguntas que ella y los ciudadanos se habían hecho fueron superfluas y sin sentido, porque el Creador es justo y recto. Esa es la única y absoluta verdad, y no puede ser objetada. Querido lector, no siempre se puede recibir contestaciones a preguntas durante el sueño en la noche. Por eso el único consejo es fortalecerse en la simple fe de que todo está bajo el control del Todopoderoso y todo lo que Él hace es para el eterno bien de cada uno. Cuando el hombre estará alegre con lo suyo, creyendo que está bajo la supervisión del Creador y que todo está bajo su control para su bien eterno, solo entonces podrá saber cuál es su propio camino en la vida. Quedamos así en el capítulo primero, Fundamentos de la Fe, página 43, bajo el título Mortal. Familia, este es un libro, como te lo dije al principio, muy fuerte, con una explicación muy profunda del alma. Yo sé que estas palabras que hemos leído hoy serán difíciles de digerir, que muchos están con muchas preguntas en su mente, con muchas respuestas en su corazón, pero lo importante es que entiendan que todo lo que el Creador ha hecho para nosotros es para nuestro bien, que no hay nada que se escape de su supervisión. Este libro lo que busca es hacernos entender que incluso aquello que parece horrible a los ojos del hombre tiene un significado profundo en el mundo espiritual, en el mundo de la rectificación del alma. Así que les aliento a tomar esta información que leyeron hoy y compararla en su vida. Aquellas cosas que han pasado y que han marcado con cicatrices de dolor su pasado. Recordarles que cuanto más se quejen, más largo va a ser el proceso. Que cuando no aceptan la voluntad de Dios, también vienen juicios y decretos a nuestra vida. Esta mujer cuenta la historia que si seguía quejándose estaba a punto de perder también a su segundo hijo. Sin embargo, todo está bajo la voluntad de Dios.
No sé si alguien tiene alguna pregunta. Tenemos 5 minutos. Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Baruch Hashem, querida Ana. Hashem. Solamente escuchándote este libro tan maravilloso, este tema que a todos nos toca tanto, nomás quería decirle brevemente que hace poco estuve leyendo un tema sobre el Olam Jabá, sobre el mundo venidero, ¿no es cierto? Y me pareció muy interesante una idea que les voy a compartir, que es que dice que todos nosotros nacemos con una conexión, igual que cuando Adán y Jabá fueron creados, ¿no es cierto? Todos venimos con una conexión con Hashem. Y nuestras propias acciones, como tú decías, con ese instinto del mal, nos van rompiendo esa conexión, ¿no es cierto? Como pasaba con esta señora que perdió a su esposo, ¿no? Que nos pasan cosas y vamos perdiendo esa conexión. Y cuando vemos esta narración de Bereshit, del Génesis, que nos dice cómo se rompió, cómo ese acto de comer ese fruto de ese árbol que Dios había prohibido tocar entre los muchos árboles que había, pues eso fue un acto de desobediencia, una falta de fe que hasta hoy estamos cada uno de nosotros estamos reparando, ya sea en nuestras propias pequeñas vidas y a nivel colectivo. O sea, la reparación no es solo a nivel personal, sino también a nivel colectivo, ¿no es cierto? Eh, Algo que me gustó mucho leer sobre esto, precisamente en una parashá, creo que no sé, no me acuerdo cuál era, es que esa reparación en parte la hizo el alma del rey David y la va a hacer el Mesías, ¿no es cierto? El Mashiach. Por eso es que cuando venga el Mesías ya la muerte no va a tener validez, ¿no es cierto? Pero que esto que has leído es tremendo, ¿no es cierto? Otra cosa que quería compartirle es que el proceso de duelo, por ejemplo, en el judaísmo, ¿hasta cuándo tenemos que estar penando por una persona? Normalmente el proceso de duelo es de 1 año, pero se acorta a 10 o 11 meses. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos haciendo duelo es porque pensamos que nuestra persona querida en el mundo venidero no está recibiendo bien, no hizo bien. O sea, es como que esa señora que no veía esa tarea que tenía su esposo allá en el mundo venidero, ¿no es cierto? Entonces, el proceso de duelo para la misma persona que falleció, tenemos que ser confiados en que esa alma va a ser recibida por nuestro Creador y el Creador va a valorar todas las obras que hizo esa persona, ¿no es cierto? Y que por tanto, como esa señora en el caso de esa esposa, hay un tiempo, como dice el Salmo 127 me parece, o no sé si el Eclesiastés, que dice que hay un tiempo para reír, un tiempo para llorar, un tiempo para sembrar, un tiempo para cultivar, ¿no es cierto? Entonces, que el duelo también tiene que tener un fin, porque la emuná, como tú bien dijiste, nos dice que todo viene de Dios y que esa persona que ya no está, pues está con nuestro Creador, que es el fin de todas nuestras almas, ¿no es cierto? Porque Él es el dueño de todas nuestras almas, amén. Así que eso quería compartir con vosotros. A mí, si me lo permite, Ana, yo voy a expresar mi punto de vista, que igual no es correcto, pero yo pienso Amina, que tenemos 50 segundos, ¿vale? Se cerrará la sesión con tu comentario, ¿vale? Para que estés mejor vale, siempre. pues no me va a dar tiempo, pero el pecado original de Adán y Eva, yo no creo que es una cosa o sea, no es una cosa que tengamos que ir pagando. Yo creo que a eso se refería al ser consciente o no ser consciente. Cuando coman la manzana son conscientes, o sea, habla de que entendamos lo que es ser consciente y no ser inconsciente. Luego me refiero a que cuando dice que esa señora tendría que entender lo de su marido, según nos cuenta este libro, que bien ha dicho Jean Paul, tendríamos más que tener compasión por la gente
cuanto muere más tarde que cuanto muere más joven, porque no, Dios ya le ha dado, Dios no lo tiene que perdonar, no sé cómo ha dicho ahora, porque Dios ya lo envía con eso, ¿entiende? Dios ya si lo deja poco tiempo es porque tiene que rectificar poco, ¿entiende?